En GBM, Invertir es una revolución, presenta La tajada del pastel. Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada. ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti? ¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero? Bienvenidos a La Tajada del Pastel, el podcast donde nosotros, Rodrigo Hernández Gallegos y yo, Marina Gómez Robledo, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Padre. Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y aparte llevarnos la mejor rebanada. El anuncio legal que ponen es en letra minúscula y que es de 100 páginas, escrito en un lenguaje que es ilegible para cualquier persona normal. Ninguna persona lo lee y todo el mundo pone al final acepto sin saber qué es lo que es. Gracias por escuchar La Tajada del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. A nadie nos gusta saber que las empresas o los gobiernos conservan nuestros datos personales. Sin embargo, pocos están dispuestos a dejar de utilizar aplicaciones o servicios a fin de resguardarlos, mientras tanto, las empresas tecnológicas obtienen ganancias por utilizarlos. En la plática de hoy, con Luis de la Calle, hablaremos sobre la privacidad de nuestros datos, las ganancias que generan y los límites de las mismas. Hola Luis. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, gracias. ¿Qué valor económico tienen los datos personales y qué ganancias se derivan de nuestros datos? Tienen un enorme valor económico, los datos. Lo que mueve a los mercados y a la economía es la información. De hecho, los mercados son procesadores de información. Es el procesador más eficiente de información. Tú te levantas en la mañana y puedes ir al súper con la certeza de que va a haber el número de plátanos suficientes para que los consumidores los compren, ¿no? Y bueno, uno piensa a ver cómo se organiza todo eso. Hay un sistema descentralizado de información, de procesamiento de información que logra que eso se dé. En el mundo moderno digital hoy en día, la información se puede centralizar, se puede procesar, se puede clasificar y por lo tanto a cada persona se le puede tener en un casillero que lo defina. Y esa información que antes era difusa y el mercado organizaba de una manera espontánea, pero organizada, o sea, no es necesariamente caótica. Ahora con el poder de la computación y la digitalización se tiene una información mucho más fina y esa información que siempre ha tenido valor, ahora puede ser capturado ese valor por las empresas que se dedican a procesar esa información. Hola Luis. ¿Qué pasó, Rodrigo? Todo bien, Luis. Pero, ¿cómo se pueden medir? ¿Cómo se les puede dar este valor a los datos personales? Bueno, Microsoft, que es una de las compañías digitales más grandes del mundo, logró en el mes de junio de este año valer $2,000 millones. O sea, el valor de Microsoft es casi 2 veces el tamaño de la economía mexicana. Y esta es una compañía. Entonces, porque la pregunta es, ¿por qué vale tanto Microsoft? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué las empresas más valiosas del mundo producen muy pocos bienes físicos y en cambio están especializados en el manejo, acumulación y ordeñamiento de la información? Ellas son Alphabet, que es la empresa matriz de Google, Facebook, Apple. Su negocio no es solamente producir celulares, sino procesar la información y Microsoft son las empresas hoy en día más valiosas del mundo porque el mercado premia el hecho de que generan este valor a través del procesamiento de la información. ¿Y las redes sociales o aplicaciones como Waze o Uber, qué hacen con nuestros datos o cómo ganan dinero de nuestros datos? Bueno, ganan dinero con los datos porque le permite a estas compañías clasificarte. Cuando tú entras a una página a leer una noticia, te puede suceder, si lees, por ejemplo, un periódico francés, un periódico inglés, y empiezas a leer algo, la computadora sabe que tú no eres ni inglesa ni francesa, sino mexicana, y te va a mostrar a lo mejor un anuncio para que vayas a Puerto Escondido, o tomes una cerveza mexicana, o hagas una compra en una tienda en Guadalajara. Entonces, ¿cómo es posible? Si yo estoy supuestamente leyendo un periódico de París, y la computadora inmediatamente sabe que pues, no soy parisina, que mi lengua no es el francés. Bueno, porque tienen tu perfil, saben más o menos tu edad, conocen más o menos tus gustos, saben qué compras has hecho en el pasado
Por eso Amazon también es una de las empresas más ricas del mundo. Y te ofrecen exactamente lo que ellos piensan tú puedes necesitar en ese momento. Entonces, digamos, esta manera de encasillar, de definir las preferencias de las personas en términos de consumo, pero también en términos políticos, como lo vimos en las elecciones de Trump y otras, permiten una sofisticación para mandar los mensajes y para hacer mercadotecnia que antes no se tenía. O sea, pasamos de la escopeta a los tiros de precisión persona por persona. ¿Y este precio, los usuarios, estamos dispuestos a pagarlo o tú crees que realmente no sabemos qué están haciendo con nuestros datos y nada más aceptamos términos y condiciones y utilizamos las aplicaciones? La abrumadora mayoría de la gente no solamente está dispuesto, sino que voluntariamente suben fotos, hablan de sus familias, de sus viajes, de sus gustos, de sus preferencias, presumen lo que compran lo que otros presumen. O sea, la renuencia a dar datos existe en ciertos grupos de la población, pero para la mayoría de la gente no, porque precisamente las personas ven en estas redes sociales un mecanismo de comunicación. Si antes la comunicación era ir a un bar y conversar con las personas, ahora la gente está teniendo esas conversaciones en todo tipo de plataformas. El valor de las plataformas consiste en dos cosas. Uno es la acumulación y organización de la información, y otra es la curaduría de la información. Es decir, destilar, ordeñar la información, y lo que se ve es que la gente está dispuesta a hacerlo voluntariamente. El anuncio legal que ponen, que es en letra minúscula y que es de 100 páginas, escrito en un lenguaje que es ilegible para cualquier persona normal, ninguna persona lo lee y todo el mundo pone al final acepto sin saber qué es lo que aceptaron. ¿Y tú crees que hacemos bien o es peligroso el que estemos dando tan fácil nuestros datos? Bueno, yo creo que eso depende de las preferencias y circunstancias de cada uno. Dar información personal tiene beneficios, pero también tiene costos muy importantes en términos de la protección de tu intimidad, la protección de tu seguridad y la protección de la gente cercana a ti. Entonces depende un poco el perfil de las personas y la disposición que uno tenga para dar unos datos, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado, sobre todo hay que recordar que el tiempo pasa. Yo, por ejemplo, tengo algunos recuerdos de personas que se casaron en los años 70, donde la moda era un poco extravagante, y 30 años después esconden las fotos de su boda. Bueno, los jóvenes a lo mejor están dispuestos a hacer ciertas cosas a los 18 años, subirlas a las redes sociales, y quizá a los 35 o 40 años, cuando busquen un trabajo, piensen, chin, quizá no debía haber subido yo ese video cuando estuve en Acapulco. Y en términos de ganancia, ¿ganamos más aceptando estos términos y condiciones? Bueno, hay una ganancia muy importante, obviamente, ¿no? Que permite un intercambio tremendamente rico, ¿no? O sea, tú puedes encontrar personas en el otro lado del mundo que tienen cierta similitud a tus deseos o a tus aspiraciones, que si lo hicieras de una forma pedestre sin el mundo digital, o sea, te costaría años lograrlo, ¿no? Lo mismo si estás haciendo una investigación, estas redes sociales te permiten acceso enciclopédico a toda la información del mundo. Hoy ya se nos olvida, pero no hace mucho tiempo, para desplazarse de un lugar a otro había que saber leer los mapas. Y es altamente probable que si tú le pones a un joven hoy en día un mapa, no sepa ni siquiera ponerlo derecho de dónde está el norte y dónde está el sur, porque está acostumbrado a que la plataforma le resuelva el asunto y le diga por dónde irse, ¿no? Entonces, sí, el conocimiento es altamente rico, el beneficio neto es altamente positivo y esa positividad se ve precisamente en el valor que tienen estas compañías. Oye, Luis, ¿y encriptación o no encriptación? O sea, la encriptación ayuda a prevenir que otras personas interfieran en todo tipo de información que se comparte y proteger la privacidad. Pero una encriptación de principio a fin es prácticamente imposible para las plataformas detectar actividades ilegales, desde desinformación, fake news, hasta explotación infantil. Entonces, ¿cómo se puede prevenir estas actividades ilegales? Bueno, yo creo que el principal reto de las plataformas electrónicas y del mundo digital es la protección de ciberseguridad. Si tú tienes un esquema que en el fondo no es seguro en términos de la transmisión, que puede ser adulterado, que puede ser manipulado,
La gente va a ser renuente al final del día de utilizarlo y quizá regresemos a la época del papel. Y no solamente la encriptación, también la archivación de la información. Por ejemplo, si tú tienes una colección de fotos impresas en un álbum, sí se desgastan, pero las puedes guardar 100 años quizá en tu casa, ¿no? En cambio, en un aparato digital, a lo mejor en 100 años no vas a tener ni el software ni el hardware para poder utilizarlo. Entonces, el ecosistema digital tiene que encontrar una manera de que no sea vulnerable a la adulteración, respete los derechos de la intimidad de las personas y permita una expansión del mercado. Porque si no lo logra, el mercado se va a reducir. ¿Es justa o deseable la distribución de las ganancias de plataformas como Facebook y Google? Bueno, es enorme. Las ganancias que tienen estas empresas y el valor que tienen en el mercado no tienen precedente reciente en la historia, ¿no? O sea, esas empresas valen más que todas las empresas del sector del automóvil juntas, ¿no? Valen más que todas las empresas farmacéuticas juntas. Valen más que el Producto Interno Bruto de la abrumadora mayoría de los países. Cada una de ellas. Entonces, hay una primera pregunta de si el tamaño de las ganancias y el tamaño del valor de estas empresas es justo. Y después, si la distribución de esas ganancias es justa, y hay un debate sobre ello en el mundo. En Europa, por supuesto, aunque en Europa se tiene la percepción de que la visión que generan los europeos está relacionada con el hecho que no son empresas europeas, pero también en Estados Unidos y en China, sobre si estas ganancias son desorbitantes o no, y si hay impedimentos a la competencia que hagan que estas ganancias sean mayores a lo que merecen ser. ¿Y cuál es tu opinión sobre ese debate? ¿Qué opinas de la forma en la que se está regulando en las diferentes latitudes? Bueno, tenemos ahora con la llegada del presidente Biden a Estados Unidos un enfoque distinto. El presidente Biden acaba de nombrar como presidenta de la Comisión de Comercio de Estados Unidos a una abogada joven de 32 años, Lina Khan, que tiene como objetivo lograr que las utilidades de estas empresas digitales sean razonables, si podemos definir el término de esa manera, y que no tengan poder monopólico que puedan abusar en el mercado. La dificultad de hacerlo es doble. Una, estas empresas argumentan que no cobran por sus servicios y por lo tanto no hay un abuso de precio. Y dos, que otorgan a los consumidores amplísimos beneficios que los consumidores evidentemente aprecian porque tienen miles de millones de seguidores. En ese sentido, ¿es una convergencia en la política de competencia con respecto a estas plataformas entre la de Estados Unidos y la Unión Europea? No, hay una cierta divergencia. En Europa se ve a estas plataformas con un mayor escepticismo, en parte porque no son europeas. Es un fenómeno de la costa oeste de Estados Unidos, donde hay un ecosistema que permite el florecimiento de estas plataformas. Sí, existe un ecosistema similar en China, pero con la administración Biden sí vamos a ver por lo menos un intento de hacer algún tipo de regulación. El problema de las regulaciones en este sector radica sobre todo en el hecho del enorme dinamismo que el sector tiene. Es un sector que por su naturaleza de cambio tecnológico, de profundización, de disrupción tecnológica constante, lo que hoy pensamos que es grande, quizá mañana no lo sea. ¿Y cuál es tu opinión sobre la forma en la que esto ha sucedido en Europa? Porque a mi entendimiento es de los bloques que van más avanzados en términos regulatorios, tanto en tema de protección de datos con el Reglamento General de Protección y con la serie de investigaciones que ha hecho la Comisión de Competencia sobre este tipo de plataformas y su papel en el mercado. ¿Cómo lo ves? En Europa tienes dos elementos. Uno es el hecho de que le dan a la protección de los datos personales una prioridad más alta, en términos de la protección a la intimidad de las personas y la protección a los derechos humanos, que tiene, digamos, una prioridad más alta que aparentemente en Estados Unidos. Eso se ve en todo, incluso en el intercambio, por ejemplo, de información por razones de seguridad para las personas que hacen viajes en avión, etcétera, ¿no? Y el otro es el sentimiento de que estas empresas son demasiado poderosas. Es muy curioso, pero el Internet es un fenómeno que nació originalmente en Europa.
Francia desarrolló hace muchos años un sistema que se llamaba Minitel, que era una especie de computadora en tu casa que te permitía acceso a una cantidad importante de información. Pero era una empresa pública y nunca se vio como un negocio de altas posibilidades de crecimiento y entonces no acabó explotando, mientras que en Estados Unidos el principal incentivo para el crecimiento de estas empresas ha sido precisamente la penetración de mercado y la generación de utilidades, ¿no? Entonces hay una diferencia un poco conceptual, ideológica. El Internet también nació de investigadores en Suiza, que después fue adaptado por investigadores en Estados Unidos en el sector de la defensa. Entonces es un fenómeno europeo que tuvo éxito en Estados Unidos. Y en el contexto de estas diferentes perspectivas sobre regulación y de las perspectivas que acabas de mencionar, ¿en dónde encaja México? ¿Crees que en un futuro nos tengamos que alinear con alguno de estos bloques regulatorios? Bueno, México es un país de América del Norte, entonces hay una fuerza centrípeta muy fuerte para que México esté alineado con Estados Unidos por razones naturales. Los volúmenes de tránsito de la información que hay entre México, Estados Unidos y Canadá es tan grande que generalmente vamos a converger hacia los estándares de América del Norte. Podemos tener en algunas cosas europeos, pero la fuerza centrípeta es mucho más fuerte que la fuerza centrífuga en este caso. Lo que tiene que hacer México es desarrollar sus propias plataformas. O sea, no solamente ser usuario de otras, sino desarrollar las mismas. Se ha visto con el éxito de Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero cuyo segundo mercado en el mundo es México, y México es el mercado más dinámico para Mercado Libre en el mundo, que puedes tener no solamente unicornios, sino empresas altamente exitosas. Mercado Libre va a ser la empresa más grande de América Latina, en poco tiempo en valor. Y eso muestra que puedes competir con los gigantes, con Amazon y con otros. Entonces México es una sociedad donde tenemos tantas puentes que construir entre regiones, entre grupos de la sociedad, entre clase media y no clase media, entre formalidad e informalidad, y que esos puentes pueden ser precisamente las plataformas digitales. Si uno hubiera pensado en qué país del mundo debiera haber nacido Alibaba, la empresa china de alta tecnología, Amazon chino, digamos, ¿no? Pues ese lugar debía haber sido México. Si viéramos la creación de puentes entre los distintos segmentos de la sociedad, no como un deseo de política pública, sino como un negocio, que ese fue, digamos, el éxito de estas plataformas, que ven la provisión de un servicio como un negocio que tiene potencial de crecimiento. Oye Luis, y regresando al tema de los datos, ¿qué opinas sobre la monopolización de datos por parte de alguna institución pública, como en el caso del padrón de datos biométricos de telefonía en México? Bueno, la protección de los datos personales obviamente es importantísima. Tener una base de datos centralizada en México sobre los ciudadanos mexicanos es algo que se requiere. De hecho, en México tenemos una obligación en la Constitución de que haya una cédula de identidad. Nunca se ha hecho, no se tiene un padrón, pero obviamente se tiene el padrón del INE, que es el padrón al que más le hemos invertido, es el padrón más eficaz y el que hoy en día tienes confirmación en línea en décimas de segundo. Si tú vas hoy en día al banco a hacer un depósito o abrir una cuenta bancaria, te van a pedir tu huella digital, y cuando te piden tu huella digital, en ese momento el banco sabe tu CURP, tu tarjeta de identificación del INE, tu foto, y puede confirmar si tú eres la persona que dices que eres. Obviamente se requiere que esas bases de datos estén protegidas. En el caso de los aparatos celulares y el PAN-OUT que propone el gobierno, ahí el riesgo que todos los ciudadanos sentimos, obviamente, es que esa base de datos algún día termine en los mercados ilegales vendiendo tus datos para que sean explotados comercialmente. Excelente, Luis. Muchas gracias. Rodrigo, me quedé pensando después de nuestra plática, ¿tú en quién confías más? ¿En el Estado o en las empresas privadas para que resguarden tus datos? Creo que para mí depende de qué gobierno estamos hablando, ¿no? En el caso del gobierno mexicano, con su historial de protección de datos como el padrón electoral, creo que confiaría más en un privado. Sí, tal vez yo también, porque nunca sabes si va a llegar un Estado
totalmente autoritario o corrupto, ¿no? Que pueda hacer mal uso de tus datos. Pero, o sea, no sé qué sería como lo peor a lo que nos estaríamos enfrentando cuando tenemos miedo de datos. Con un gobierno, pues sí, me imagino la novela de 1984. O sea, no sé, decir que vendan nuestros datos al crimen organizado. No sé si a veces exageramos o creemos que estamos en una historia de complot diciendo, no, cuidado con los datos porque nos vayan a hacer algo. No lo sé. Creo que uno de los temas interesantes que también salieron en la conversación es justo ese, ¿no? O sea, por un lado escuchamos mucho que la gente quiere proteger sus datos, pero por otro vemos que muchos de nuestros amigos comparten muchísima información en redes sociales. Entonces, en realidad, no lo sé. Creo que sí hay un miedo a que los datos sean utilizados para un fin negativo, ya sea que se le vendan a estos call centers que te están llamando todo el tiempo, o peor aún, a delincuencia organizada. Pero no sé, siento hasta un poco de hipocresía, ¿no? De muchos de nosotros que sí, queremos proteger los datos, pero también damos muchísima información libremente. Sí, a mí me queda claro, y como lo decía Luis, que yo pagaría lo que fuera por seguir teniendo Waze. O sea, yo soy de las que no sabría usar un mapa y ahorita me volvería loca. Entonces, yo sí creo, o sea, yo en mi caso veo más ganancia dándole los datos, pero teniendo este tipo de plataformas y servicios, a resguardarlos y que nadie los obtuviera por miedo a, la verdad, no sé bien a qué, pero no tener este tipo de servicios. El ejemplo de Waze creo que es interesante porque como que muestra muy bien qué se puede hacer con la tecnología moderna, no solo para recolectar una cantidad impresionante de datos, sino también para estructurarla y hacerle sentido, de una forma que le agregue valor a los usuarios. De hecho, hace relativamente poco salió el primer artículo de investigación que hablaba de que tal vez con la capacidad de centralización y procesamiento se podría revivir la economía planificada porque podemos centralizar los datos y de esa forma planear mejor la distribución de recursos. Sí, es más, igual tú me regañas, o nuestros oyentes dicen que estoy loca, pero yo hasta estaría dispuesta a las plataformas que sí darles acceso a mis datos o a que lean mis datos, porque creo que es la forma también de captar tramas ilegales, trata de personas, y no lo pueden hacer si todo está encriptado, no lo pueden hacer si no pueden leer lo que estamos poniendo. Entonces es una forma también con tanta conexión de información o flujo de información de atrapar o de detectar asuntos ilegales. Mira, desde las fake news, que creo que hacen muchísimo daño. Sí, ese es un tema, creo que es como complicado, ¿no? Porque yo tengo sentimientos encontrados con eso. Como mencionábamos hace rato, ¿no? Sí, por una parte sí quiero proteger mucho. O sea, hay conversaciones que tienes que son conversaciones muy privadas, ¿no? Que no me sentiría cómodo sabiendo que un algoritmo y una persona en otro país tiene la capacidad de leerlas si así lo quisiese. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo. Y no solo para prevenir los crímenes, pero de hecho en algún momento se salió un video de Google que al parecer no iba a salir, donde hablaban que entre más datos puedes recolectar, hasta podrías identificar una especie de ADN social e identificar patrones que conducen a pobreza o que conducen a ciertos comportamientos sociales que quisiéramos evitar. Y en ese video tratan a los datos y a nosotros no como propietarios de los datos, sino como personas que custodian los datos. Entonces sí creo que puede tener cosas positivas, pero me da algo de miedo. Pero cuando hablas de conversaciones que pudieran leer, yo no me imagino actualmente una conversación que me importara que alguien leyera. Lo que sí es, no me gustaría la manipulación para hacerme votar por alguien solamente por el bombardeo que están dando targeado a mi perfil. Eso sí no me gustaría. Pero el resto... Yo me sentiría con algunas conversaciones como si tuviera un Big Brother, ¿no? ¿Pero como cuál? ¿Qué conversación has hecho, Rodrigo? Pues no puedo pensar en una conversación en específica, pero si estás hablando de un tema privado con algún amigo, no lo sé, algo que pudiera salir después, no lo sé. O sea, sí siento que hay conversaciones que yo prefiero que se queden solo entre el que da la información y el que la recibe, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen provecho. En GBM, invertir es una revolución. Presentó La tajada del pastel. Este
Este es un podcast de Pensando un País producido por Hook Audio.